Capítulo 88. 661.747 M41. Segmento Última. Fuera de ultramar. Behemoth de la flota Enjambre. El gran devorador meditaba lentamente sobre su camino hacia algún planeta desdichado que sus maltrechos sentidos apenas podían detectar. Aquí y allá crecían enjambres de genestealers. Sin embargo, ninguna de las señales que enviaron fue lo suficientemente fuerte como para atraer a la flota enjambre si ésta hubiera salido ilesa de los enfrentamientos anteriores. No obstante, dada la devastadora pérdida sufrida a manos de los ultramarines, la mente enjambre tiránida sintió una desesperación que no había experimentado en mucho tiempo. Incluso en su peor momento, una flota enjambre entraría en estado de letargo, pero esto era diferente. La mente enjambre sentía un temor genuino por su supervivencia. Algunas flotas disidentes se perderían de esta manera, ya que los tiránidos buscaban alimento sin cesar en las estrellas. La flota enjambre ya conocía la presencia de sus flotas disidentes perdidas. Una de ellas entró en estado de letargo cuando su reloj biológico superó los límites de seguridad tras desviarse de un planeta controlado por criaturas metálicas que ofrecían demasiada resistencia y ningún sustento. Otras también entraron en letargo al no poder navegar hacia una fuente de alimento adecuada. De hecho, la mente colmena buscaba reponer sus filas una vez más, despertando algunas de estas flotas disidentes perdidas. Esto fue casi instintivo más que un plan deliberado por parte de la mente colmena, pues estaba preprogramado en sus genes modificados. Así, la mente colmena extendió su conexión psíquica hacia afuera en un tsunami de horribles chillidos que solo podían ser comprendidos por otros organismos tiránidos. Cualquier psíquico humano atrapado en la trayectoria directa de este lamento de desesperación vería su mente destrozada y su cerebro hervido vivo. Incluso los demonios del caos se alejaron apresuradamente de esta ola de pensamiento puramente animal. Pasaron las semanas mientras la maltrecha flota enjambre avanzaba lentamente hacia el sistema solar más cercano, lejos de los molestos y resistentes humanos. La mente colmena descubrió que el sistema solar carecía de lo que necesitaba, pues el pequeño sol rojo solo tenía un puñado de rocas estériles, ninguna de ellas capaz de sustentar vida, ni siquiera una tan abundante como la de los orcoides. Así pues, la flota enjambre envió más narvals a las zonas cercanas en busca de alguna fuente de sustento. Casi 6 semanas después de la llegada de la flota enjambre al remoto sistema solar, una de las flotas disidentes pareció responder, dirigiéndose hacia un par de narvals. Esto aceleró considerablemente la partida y el viaje de la flota enjambre tiránida. La flota enjambre se impacientó ante la idea de reabastecer sus fuerzas, lo que le impidió elegir sistemas viables con tranquilidad. Entonces, mientras la flota enjambre se agrupaba alrededor de la burbuja psíquicamente cargada que rodeaba a las últimas naves enjambre restantes para su viaje, el narval más cercano creó un corredor gravitatorio que la flota enjambre pudo atravesar. La flota enjambre tardó otras 8 semanas en llegar a otro sistema solar remoto con 6 gigantes gaseosos y 9 mundos rocosos, de los cuales solo uno presentaba rastros de materia biológica adecuada. Los bosques de hongos de este pequeño mundo sin colonizar fueron rápidamente devorados por la flota enjambre tiránida. Si bien el consumo de un mundo con tanta flora fue suficiente para que la flota enjambre se recuperara y detuviera la hemorragia, no fue suficiente. Entonces llegó de nuevo la señal de la flota fragmentada. Esta vez, indicaba que la flota fragmentada había detectado múltiples mundos rebosantes de vida. La mente colmena se agitó de emoción, pues necesitaba desesperadamente nutrientes, y este nuevo hallazgo fue una bendición que tanto anhelaba. El hambre había vuelto. La mente colmena, por decisión deliberada, había reprimido ese ansia de consumir a sus menguantes criaturas. Ahora que había detectado alimento, la mente colmena sintió de nuevo ese hambre incontenible. El instinto genético que impulsaba sus antojos se había intensificado hasta que la flota colmena desvió 3 narvals más hacia la flota fragmentada en un esfuerzo frenético por llegar más rápido a la comida. La señal se intensificó a medida que la flota enjambre se adentraba en el espacio comprimido por sus naves narval. La flota fragmentada parecía indicar que estaba siendo atacada, y sus pocas naves restantes, incluyendo la última nave enjambre, se escondían en un campo de asteroides entre el 6º y el 7º planeta del sistema solar. La flota enjambre había percibido que la señal de la flota disidente era relativamente débil, como si estuviera gravemente dañada. Sin embargo, también reconoció el mensaje oculto en la comunicación psíquica.
Aparentemente, el sexto planeta era un mundo de tundra fría habitado por orcos y humanos, mientras que el quinto y el cuarto planetas estaban habitados exclusivamente por humanos. El tercer planeta tenía la firma Eldar oculta de alguna manera para los humanos. Esa noticia era alentadora. Después de todo, la flota enjambre necesitaba más comida. Pasaron más días y, finalmente, la flota enjambre tiránida llegó al sistema solar. Casi podía sentir la presencia de la flota fragmentada. Se percibían ecos psíquicos de las formas de vida tiránidas dispersas por la mayoría de los mundos habitables. Sin embargo, la flota enjambre no perdió la concentración mientras buscaba la débil señal de la nave enjambre superviviente de la flota disidente. No pasó mucho tiempo antes de que la flota enjambre localizara a la flota disidente en la parte más densa del campo de asteroides. La flota enjambre también detectó naves orcas patrullando alrededor del campo de asteroides, aunque esas naves orcas improvisadas se encontraban bastante lejos de donde se escondía la flota disidente. Confiada en que era seguro atravesar el cinturón de asteroides, la maltrecha flota enjambre se adentró lentamente en el mar de rocas y hielo, sin prestar atención a los daños menores en el exterior de sus pocas naves enjambre restantes. Los miles de millones de criaturas que habrían rodeado las naves como escudos vivientes ya no podían ser reunidas, y la mente enjambre se cuidó de no desperdiciar la biomasa con semejante derroche. En cambio, las 4 naves enjambre más pequeñas se agruparon frente a la única nave enjambre más grande para protegerla de los asteroides. Varios cruceros devoradores, docenas de merodeadores del vacío y cientos de demonios afilados y krakens merodeaban por la zona, destruyendo asteroides más pequeños mientras la flota enjambre nadaba a ciegas hacia la fuente de la señal de la flota fragmentada. Finalmente, llegó a un pequeño claro dentro del campo de asteroides. Era un lugar realmente extraño, pues había una gran extensión de espacio vacío que formaba una esfera irregular. Un capitán humano podría haberlo encontrado extraño. Sin embargo, la mente colmena tenía hambre y su mirada estaba nublada por algo más que simple hambre. Al otro lado del claro en el campo de asteroides, una enorme sombra proyectada por un planetoide empequeñecía todo lo demás. La flota enjambre percibió la gravedad del planetoide y un gran agujero en su interior. Sintió la presencia de las naves de la flota fragmentada ocultas en el agujero del planetoide medio destruido. Si un humano hubiera visto la extraña forma del planetoide, habría comentado que parecía un pez gigante con la boca abierta. De hecho, el agujero en el planetoide parecía casi como las fauces de una criatura gigantesca. Dentro del agujero del planetoide, parecía como si algo hubiera arrancado violentamente un gran trozo del cuerpo de la roca gigante, dejando un bosque de pilares de piedra dentados. De hecho, así era exactamente como se veía. El puñado de luz del sol del sistema revelaba miles, si no decenas de miles, de gigantescas formaciones de pilares de roca. Alcanzaban fácilmente los 100 metros de altura y tenían la misma densidad que edificios en la base. Entonces, la flota enjambre detectó las 4 naves enjambre ocultas entre algunas de las formaciones más grandes. Lentamente, la flota enjambre Behemoth se acercaba a sus naves perdidas. Las 4 naves enjambre parecían gravemente dañadas, con profundas grietas que sangraban profusamente en el vacío del espacio. Miles de pequeñas criaturas voladoras aún merodeaban alrededor de las naves dañadas, casi como buitres, aunque su propósito era más bien el de abejas furiosas que buscaban proteger su colmena. Incluso había miles de capullos atrapados entre los gigantescos pilares de roca, esperando la llamada de la mente colmena para despertar. La red sináptica dentro de la flota fragmentada latente era prácticamente inexistente, como si estuviera tan debilitada que hubiera entrado en un estado de estupor. Sin embargo, la flota enjambre Behemoth necesitaba desesperadamente esas naves. Incluso 4 naves dañadas eran mucho mejor que ninguna. Instintivamente, la flota enjambre buscó aumentar sus filas y se adentró en la oscuridad desconocida entre los extraños pilares de piedra. Nave Colmena Omega Yggdrasil, nave insignia Zerg y fin de la escena. Exclamé mientras me levantaba de un salto del trono de carne y hueso que había conjurado para sentar a mi avatar humanoide. Al oír mis gritos, varias presencias dormidas despertaron. El primero en reaccionar fue Mimir, una criatura enorme con forma de gusano, con rostro de anciano y 12 ojos en la frente. Esta criatura era básicamente un secretario, quizás equivalente a Izza del corazón del enjambre en cuanto a su función. Su nombre reflejaba esto, ya que provenía de la mitología nórdica. En la mitología, Mimir es un ser de gran sabiduría, considerado el más sabio de los dioses, y por este conocimiento, Mimir fue decapitado y su cabeza sin cuerpo llevada por Odín, el rey de los Aesir.
Aunque no separé la cabeza de mi Mimir de su cuerpo, él podía desprender un pequeño bulto en su espalda que contenía un órgano psiónico que utilizaba el entrelazamiento cuántico para comunicarse con su cuerpo principal. Como avatar, esto me proporcionaba una conexión segura y directa con mi enorme nave insignia, la Yggdrasil, y podía controlar su poder como si lo hiciera con mis propios dedos. Esto servía para complementar la comunicación psiónica con el enjambre, tan lejos de mi cuerpo principal en el nuevo Char. Por supuesto, como todos los Zerg, Mimir no se veía debilitado por su gigantesco cuerpo vermiforme, que consistía principalmente en un cerebro gigante recubierto de capas de un caparazón resistente. Su movilidad estaba asegurada por 12 pares de patas, como un ciempiés gigante, y en su espalda tenía 6 montículos, cada uno de los cuales albergaba un hidralisco modificado cuya parte inferior del cuerpo se había fusionado al montículo de Mimir. Cada montículo tenía la función especial de generar un nuevo módulo de hidralisco cuando la criatura moría cada 30 minutos de actividad. Esta corta vida del hidralisco defensivo tenía como objetivo proporcionar mayor potencia de fuego. Al reducir su longevidad, la versión parasitaria del hidralisco podía disparar 8 espinas cada 3 segundos, y cada espina contenía una potente bomba ácida explosiva recubierta con el campo de energía de la espada disforme. Aunque nació dentro del Yggdrasil y nunca vería realmente el exterior de la nave insignia del tamaño de la luna, Mimir podría ser, técnicamente, un desastre para sus enemigos. Más aún, había estado experimentando con este tipo de criatura. Los segundos en despertar fueron las criaturas de 2 cabezas con 2 personalidades. Eitri y Sindri eran criaturas extrañas, sin duda. Eran mis herreros genéticos, al igual que Abatur lo fue para Kerrigan. En la mitología nórdica, Eitri era el enano que forjó el martillo de Thor, Mjolnir. Sin embargo, otras fuentes también lo llamaban Sindri. Habiendo jugado la serie Dawn of War como el humano James Raynor, no pude resistirme al nombre de Sindri, pero tampoco podía dejar de usar el de Eitri. Así que me propuse un ambicioso experimento para crear un ser con 2 mentes que funcionaran en perfecta armonía, pero que a la vez siguieran siendo un solo ser. El resultado final fueron Eitri y Sindri. Su parte inferior del cuerpo era una amalgama de un ultralisco y un anfitrión de enjambre. Tenía 8 patas, 4 de ellas centrales, propias de un ultralisco, que constituían su principal medio de movilidad. Las otras 4 eran las patas delanteras de un anfitrión de enjambre, lo que permitía a la criatura excavar rápidamente bajo tierra. Sobre esta parte inferior del cuerpo se encontraban 2 nódulos similares a los del cuerpo de un anfitrión de enjambre. Sin embargo, en lugar de múltiples orificios, cada nódulo albergaba un torso, colocándolos uno al lado del otro. Los torsos de Eitri y Sindri eran similares a los de una reina Zerg, pero con 4 brazos y manos completamente activos en lugar de atrofiados. Su torso irradiaba una energía similar a la de un arconte Protoss, envolviéndolos en un poderoso escudo de su propia creación. No solo poseían una robusta parte inferior del cuerpo protegida por un caparazón y una gran capacidad de regeneración, sino que sus torsos también contaban con enormes reservas de escudo, y podían transferir energía de escudo entre sí. Atacaban de forma similar a los arcontes Protoss, lanzando ondas de choque psiónicas desde cada par de manos. Por supuesto, su alcance era mucho mayor que el de un arconte Protoss, y los hermanos podían disparar hasta 4 ataques de este tipo simultáneamente contra diferentes objetivos. Quizás su debilidad radicaba en el enorme saco de cerebros de repuesto en la espalda, cubierto por varias capas de un caparazón regenerativo. Sin embargo, esos cerebros poseían una imaginación prodigiosa. Al fin y al cabo, provenían de niños con talento psíquico que no eran lo suficientemente fuertes como para ser elegidos para un programa híbrido. Con aproximadamente 600 cerebros humanos en su espalda, los hermanos tenían una enorme capacidad de procesamiento. Después de todo, eso era más del triple de la cantidad de cerebros humanos que componían partes del cuerpo de Mimir. Eitri y Sindri eran del tamaño de una casa de 2 pisos, mientras que Mimir era solo el equivalente a 3 vagones de tren unidos. Aún así, con esta capacidad intelectual, Eitri y Sindri creaban y mejoraban a mis criaturas, incluyendo el diseño de una criatura al estilo de Mimir. ¿Maestro?, preguntó Mimir. Está hecho, Mimir. La flota enjambre Behemoth es ahora mía. Sus últimas reinas Norn están a bordo de sus últimas naves Colmena. Sus criaturas más elitistas y el núcleo de su banco genético están todos a bordo. Mi entusiasmo también había contagiado a los gemelos. Estamos muy contentos, señor, comenzó Sindri. Recibiríamos con agrado este desarrollo, señor, concluyó Eitri. Miré a Sindri y a Eitri.
Has sido creado específicamente para este momento, y tu misión te ha sido impuesta. Yggdrasil devorará las naves colmena restantes y el Behemoth dejará de existir. Con un solo pensamiento mío, Yggdrasil despertó. Behemoth de la flota enjambre. Al principio, la flota enjambre no comprendía lo que estaba sucediendo. De repente, un calor intenso emanó del fondo oscuro de la enorme caverna y el bosque de pilares de roca se estremeció. La flota enjambre no abandonó sus 4 naves dañadas e inmediatamente intentó liberarlas con tentáculos de sus naves colmena. Desafortunadamente, en medio del delirio provocado por los cambios inesperados en las circunstancias, la flota enjambre cayó en la indecisión. La oscuridad se cernió sobre el extraño asteroide, y la flota enjambre buscó la causa, solo para ver cómo 2 enormes cortinas de oscuridad se cerraban alrededor del campo de pilares rocosos. Era como si una criatura gigante estuviera cerrando su boca descomunal, y la flota enjambre observaba fijamente cómo se cerraban sus labios. La oscuridad envolvió a la flota enjambre y ésta entró en pánico. No era la ausencia de luz lo que había afectado a la flota enjambre tiránida, pues la especie llevaba mucho tiempo desafiando la oscuridad eterna entre galaxias, donde no se veía la luz de las estrellas. Sin embargo, instintivamente sabía que aquello era algo más. Quizás existía un instinto animal contra el peligro, o quizás aún conservaba suficiente inteligencia alienígena en su conciencia colectiva como para reconocer la naturaleza antinatural de la situación actual. El instinto defensivo había obligado a las naves tiránidas a formar formaciones más compactas alrededor de las naves colmena, con impulsos sinápticos más fuertes que guiaban sus vuelos incluso en la oscuridad total. Casi 2000 alcaudones tiránidos lideraban a las gárgolas, que sumaban 1.000.000, y se extendieron formando un anillo alrededor de cada nave colmena. Varios cientos de brujas de la colmena y casi 1000 arpías se dispersaron alrededor de las naves. Por supuesto, semejante cifra era impensable para los tiránidos, ya que su número habitual ascendía fácilmente a decenas de millones de gárgolas y decenas de miles de criaturas mayores por cada nave colmena. Ahora, se habían reducido a tan solo 1.000.000 de gárgolas para las 7 naves colmena, sin contar las 4 que aún permanecían incrustadas en los pilares de roca. Luego vinieron los dientes. Un pequeño resplandor apareció a varios cientos de metros de una nave colmena. Entonces apareció otro. Luego otro. Hasta que aparecieron miles de destellos, como si un enjambre de luciérnagas se abalanzara sobre la flota enjambre. Sin embargo, no se trataba de luciérnagas. Eran dientes y fauces. Crujido. El primer conjunto de dientes brillantes dio en el blanco y mordió la gruesa coraza de una nave colmena. Entonces llegó la comprensión. Decenas de miles de criaturas gigantescas, con dientes afilados como navajas que brillaban en un inquietante campo de energía, atacaron la flota enjambre. En la oscuridad absoluta, ese brillo parecía surrealista y a la vez deslumbrante. La flota enjambre solo pudo ver los dientes a unos cientos de metros de su casco. Estas criaturas eran realmente sigilosas, pues apenas habían abierto sus fauces justo antes de atacar las naves enjambre. Estos dientes aparecieron en todas las direcciones imaginables y, bajo su propio resplandor, se revelaron unos a otros. Eran criaturas gigantescas, con cuerpos vermiformes, cubiertas de capas de quitina y con la boca repleta de dientes. Las criaturas voladoras de la flota enjambre tiránida reaccionaron casi al instante, lanzando su propia carne contra estos atacantes. Sin embargo, las criaturas que se abalanzaban sobre la flota enjambre eran enormes. Cada una de sus fauces podía engullir fácilmente a una Arridán entera, lo que significaba que criaturas tan pequeñas como las gárgolas no podían frenar la increíble velocidad de estos extraños enemigos. Otra fauces mordió una nave colmena. Los voladores tiránidos entraron en un frenesí en sus inútiles intentos por detener a estas criaturas. Otra fauces más clavaron sus dientes en una nave colmena. Las arpías y las arridans atacaban a estas criaturas con forma de gusano, y los alcaudones formaban enjambres para atacar los cuerpos de dichas criaturas. Claara. Claara. Estas criaturas con forma de gusano tenían sus propias defensas. A lo largo de su eje central, estas criaturas con forma de gusano habían desplegado sus escamas, revelando formaciones tubulares dispuestas cada pocos metros a lo largo de sus cuerpos, que se extendían por más de 1 kilómetro. De estos tubos emanaban orbes de brillo verde que se lanzaban contra las criaturas tiránidas. Splash. Cada una de estas esferas explotó en una pequeña lluvia de ácido y bacterias tan densa y agresiva que la quitina de las gárgolas se derritió casi instantáneamente y su carne fue devorada.
El ácido intensificó la agresividad de las bacterias, que actuaron en conjunto para convertir la carne de su objetivo en pequeñas bolsas de gas inflamable que se encendieron al instante. Fueron estas explosiones las que literalmente destrozaron a las gárgolas tiránidas en diminutos pedazos. Los shriekes tiránidos reaccionaron rápidamente y alejaron sus escuadrones de las dos espinas principales de estas torretas tubulares que rodeaban a las criaturas gusano. A medida que más y más fauces mordían las naves colmena, algunas de estas criaturas gusano caían, con los cuerpos demasiado dañados o partidos por la mitad por el asalto de las arridans y las arpías, o incluso de las brujas de la colmena. Las brujas de la colmena dispararon sus cañones de baba y derritieron el grueso caparazón de las criaturas gusano y las torretas tubulares que formaban sus defensas. Luego llegaron las oleadas de tentáclidos, los misiles vivientes de las brujas de la colmena, que impactaron en un punto específico de la longitud de una criatura gusano y explotaron en una espectacular exhibición de explosiones. Las arpías disparaban sus cañones de veneno pesados en ráfagas o sus cañones de espinas estranguladoras, ambos bastante efectivos contra las escamas quitinosas de sus enemigos. Las torretas tubulares alrededor de las espinas de las criaturas gusano dañaban a las criaturas tiránidas más grandes, pero no eran suficientes para abatirlas con la misma facilidad que a las gárgolas. Sin embargo, había demasiadas criaturas gusano y, en general, eran demasiado resistentes. Se necesitaban 3 brujas de la colmena para bombardear a una criatura gusano y acabar con ella, incluso cuando más y más criaturas gusano emergían de la oscuridad. La flota enjambre centró su atención en estas criaturas gusano, y el escuadrón de gárgolas, compuesto por 1.000.000 de hombres, comenzó a arremeter contra ellas como si fueran cuchillas de una motosierra, aniquilándolas. La estrategia funcionó, ya que cientos de criaturas gusano fueron abatidas, incluyendo algunas que ya se habían adherido a una nave enjambre. Sin embargo, las luchas no terminaron. A medida que más y más criaturas gusano emergían de la oscuridad, traían consigo nuevas criaturas. Estas eran más pequeñas, ligeramente menores que las gárgolas, y estaban formadas únicamente por un conjunto de dientes y un par de alas. Estas criaturas formaban una capa alrededor de la cabeza de las criaturas gusano y seguían sus movimientos. Chocaban contra el enjambre de gárgolas que interceptaban a las criaturas gusano. Entonces explotaron. Estas diminutas criaturas aladas se lanzaban directamente contra las gárgolas o los alcaudones y explotaban. Sus explosiones rociaban los alrededores con una llamarada de ácido y toxina que casi instantáneamente se convertía en una explosión de impacto letal. Varias gárgolas caían con cada una de estas explosiones, y la reacción sináptica cada vez que un alcaudón caía comenzaba a afectar la coherencia del enjambre de gárgolas. Este no fue el final. El aleteo provenía de miles de criaturas. La flota enjambre reconoció a esas criaturas aladas. La flota enjambre ya sabía quién era el enemigo. Las alas pertenecían a los mutaliscos, como los llamaban los humanos. El enemigo era el Zerg. En el interior de la enorme caverna bucal de la nave colmena Omega Yggdrasil, el último vestigio de la flota colmena tiránida Behemoth estaba siendo atacado por los Zerg en una lucha desesperada por la supervivencia. Miles de gusanos nidus emergieron de las profundidades de la boca del Yggdrasil, todos ellos especialmente diseñados para perforar el grueso caparazón de la nave colmena tiránida principal. La primera oleada de miles de gusanos arrancó trozos de la nave, desgarrando carne, sangre y bilis de la enorme nave, ahora tan vulnerable. Finalmente, los siguientes miles lograron abrirse paso a mordiscos hasta las capas exteriores del cuerpo de la nave colmena. Se estableció la conexión. A través de la larga y flexible garganta de los gusanos nidus, aparecieron los Zerg en todo su esplendor de persecución. A la cabeza de la ofensiva siempre estaban los Zerglings y sus variantes. Escuadrones de Zerglings liderados por Raptors surgieron como una inundación repentina en el desierto. Los Raptors Alpha rugieron mientras los escuadrones de Raptors ejercían una cohesión aún mayor sobre los Zerglings que pululaban a través de los corredores de carne dentro de las naves colmena tiránidas. Cucarachas por miles correteaban entre el mar de Zerglings y arrasaron las escasas defensas iniciales de varios Gauns. Luego llegaron los hidraliscos y sus numerosas variantes. Decenas de asesinos al mando mantenían a sus subordinados bajo un control férreo. Los asesinos Cerbero, con sus 3 cabezas, desataban una lluvia de espinas mientras los asesinos luchadores atravesaban muros enteros de carne en las naves colmena. Los hidraliscos se movían en escuadrones y abatían a cualquier objetivo que consideraran peligroso. En total, decenas de millones de Zerg se adentraron en las naves colmena tiránidas.
El señor de la colmena, recién nacido, aulló con furia desesperada mientras se sacudía el moco de sus espadas de hueso. Miles de criaturas tiránidas de élite gritaron al unísono cuando la nave colmena sintió cómo el bosque de colmillos se incrustaba en la carne de la nave tiránida. La gruesa y densa armadura quitinosa de la nave colmena se había hecho añicos con suma facilidad bajo la presión de la criatura del tamaño de la luna que se abalanzaba sobre la flota colmena. Dentro de la moribunda nave colmena, el señor de la colmena apareció como una reacción tan desesperada y crítica como la liberación de adrenalina del cuerpo humano en momentos cruciales. Ante cualquier herida en el cuerpo, los anticuerpos reaccionan instantáneamente, y así fue la reacción de la nave colmena ante el ataque. Esto se debió también a que cientos de poderosos tentáculos habían surgido de entre las raíces del bosque de colmillos. Estos tentáculos se habían adentrado en las grietas de la armadura quitinosa y habían comenzado a introducir extrañas criaturas. La mente colmena tiránida reconoció al enemigo. Había combatido contra estos Zerg en muchos mundos, incluso recientemente en Macragge, el planeta natal de los ultramarines. Cuando la mente colmena se topó por primera vez con los Zerg, sintió una extraña afinidad con una forma de vida biotecnológica tan similar a la suya. Existía una hostilidad evidente, inherente a la psique tiránida contra un rival, al igual que había ocurrido con los necrones y las fuerzas del caos. Sin embargo, los Zerg representaban una amenaza aún mayor, pues la forma de hacer la guerra para ambas especies era a la vez muy similar y muy diferente a la de otras formas de vida locales, como los humanos del Imperio o los orcos. El ansia por especies genéticamente similares pero a la vez diferentes era casi insaciable. Durante la batalla en la superficie en ruinas de Macragge, la mente colmena ordenó la captura y absorción de numerosas criaturas Zerg, solo para sufrir un efecto venenoso en su tracto digestivo. Piscinas de recuperación enteras fueron corrompidas al arrojar cientos de criaturas Zerg en ellas. Los Reapers gritaban mientras sus cuerpos se deformaban y una extraña enfermedad atacaba la carne y los tendones. Finalmente, los cuerpos de los Zerg tuvieron que ser reducidos a meros aminoácidos, y no se pudo utilizar ningún material genético. Esto significó que la mente colmena tiránida no comprendía a los Zerg a nivel genético. Adaptarse para combatirlos iba a ser, cuanto menos, difícil. Aún así, se creó un señor de la colmena en respuesta a la invasión. Otras naves colmena produjeron rápidamente tiranos de la colmena de nivel alfa, al carecer de los recursos y la voluntad para crear un señor de la colmena propio que reagrupara las escasas defensas que podían reunir. Estas criaturas líderes elaborarían estrategias contra los Zerg invasores. El señor de la colmena de la nave colmena principal gruñó mientras dirigía psíquicamente a sus criaturas contra las heridas abiertas de la nave. Luego, condujo a un pequeño grupo de varios cientos de las criaturas más poderosas hacia la cámara de la reina Norn. Siendo la mente estratégica de la flota colmena, el señor de la colmena había comprendido rápidamente la razón de la reticencia de los Zerg a simplemente destruir la nave colmena y aplastar todo lo que había en su interior. Los Zerg querían absorber los genes tiránidos, especialmente el fluido genético puro que fluía por el interior de la reina Norn en el corazón de la nave colmena. Era algo que el señor de la colmena no podía permitir. Con la reina Norn capturada y devorada, el enemigo se volvería más poderoso que nunca. El señor de la colmena lo sabía y actuó para evitarlo. Obviamente, la cámara de la reina Norn estaba bien protegida. Aún así, la cámara de gestación de todas las formas de vida tiránidas no quedaría desprotegida. En su interior hibernaban varios cientos de guardias de la colmena y guardias tiranos. Varios cientos de guerreros tiránidos dormían en los alrededores de la cámara, con una colección de devoradores, lictores, genestealers, ormagauns y termagantes formando equipos con cada uno de los guerreros tiránidos solitarios, mientras que algunos guerreros tiránidos formaban sus propios grupos. Fuera de estas cámaras se extendían intensos campos de batalla, plagados de muerte y violencia de una magnitud inimaginable. Ya no existían líneas de batalla ni organizaciones. Era una masa de criaturas que mordían y arañaban casi al azar, rodeadas de enemigos por doquier. Docenas de ácidos diferentes disolvían a cientos de criaturas, mientras que poderes psíquicos y psiónicos explosivos destrozaban y aniquilaban batallones enteros. Fue en medio de ese caos donde el señor de la colmena desplegó su aguda perspicacia táctica como una hoja finamente afilada. El señor de la colmena ordenó a 16 guardias tiránidos que cargaran a través del campo de cadáveres para abrirse paso. Estas criaturas estaban cargadas psíquicamente mientras una docena de zoántropos vertían su poder en la carne y los huesos de estos tanques vivientes.
De hecho, se abrieron paso a través y por encima de las capas de cadáveres, tanto Zerg como tiránidos. Combatientes vivos fueron derribados o aplastados por esta carga, y el enloquecido combate se detuvo por un instante. Este era el momento que el señor de la Horda había estado esperando. Rugió y 4 maleceptores emergieron de las paredes de carne del enorme salón que conducía a las cámaras de parto. Esto cortó 2 de los 17 corredores que los Zerg habían estado usando para entrar en este salón. El poderoso campo psíquico de los maleceptores simplemente convertía a cualquier Zerg cercano en carne finamente picada. Luego llegaron decenas de pirobores que arrasaron 3 corredores, reduciendo aún más los refuerzos Zerg en esta valiosa posición estratégica. Desde arriba descendieron 11 toxicrenes y 29 venomtropes, especies raras de ver en una invasión planetaria, pero presentes aquí por docenas. Los vapores del veneno tiránido aniquilaron a miles de Zerg y tiránidos por igual, creando espacio suficiente para que varios cientos de Raveners emergieran de sus pequeños agujeros en el suelo, transformándose en túneles en cuestión de minutos. La batalla aún no estaba ganada, ya que los Zerg presentaron una feroz resistencia. Decenas de asesinos luchadores arrasaron con cientos de Ormagauns en cuestión de segundos y se enfrentaron a los Raveners, mientras que las cucarachas escarabajo, con su grueso caparazón, resistieron las llamas de los pirbores. Los Banelings saltaron sobre los Maleceptors, muriendo intencionadamente en el aire para que su ácido explosivo rociara a las criaturas tiránidas de élite. Los toxicrenos y los venomtropes encontraron la horma de su zapato en los profanadores e infestadores. Miles de infestados surgían cada minuto, mientras se descomponían y morían entre las nubes tóxicas que asfixiaban una sección entera del salón. Luego llegaron las oleadas de toxinas de plaga de los profanadores, que convirtieron escuadrones enteros de criaturas tiránidas en papilla, mientras que el crecimiento fúngico transformaba a esas criaturas tiránidas moribundas en montones de infección fúngica explosiva. Los guerreros tiránidos se enfrentaron a los hidraliscos mientras cientos de lictores y una docena de dimachaerons se abrían paso entre la batalla para dar caza a las criaturas líderes del enjambre Zerg. Mientras los dimachaerons localizaban a su objetivo, los cazadores asesinos Zerg clavaban sus poderosas garras contra las criaturas asesinas tiránidas. Los matadores de Cerbero arrojaban aún más espinas mortales sobre las criaturas tiránidas. Incluso el señor de la colmena tuvo que entrar en combate cuando 4 pigaliscos lo atacaron. Aunque mucho más pequeños que los ultraliscos, estos pigaliscos no eran tan adorables como su nombre podría sugerir. Seguían siendo tan grandes como un guardia tirano y se movían y actuaban de manera similar, salvo por sus garras mucho más letales. Las pequeñas espadas Kaiser aún estaban recubiertas de la letal espada Sí, capaz de bloquear las espadas de hueso del señor de la colmena. La potencia crepitante de las espadas de hueso del señor de la colmena había atravesado fácilmente a la mayoría de las criaturas Zerg que no eran lo suficientemente fuertes como para tener su propio escudo. Incluso las cucarachas escarabajo, con su caparazón enormemente grueso y resistente, no podían soportar 4 espadas de hueso que las atravesaban a nivel molecular. Sin embargo, los pigalisks eran de otra clase. Eran lo suficientemente grandes como para albergar múltiples cristales Kaidarin en su interior, amplificando sus poderes psiónicos. Estos aparecían tanto como escudos como cuchillas y que cubrían sus cuchillas Kaiser. ¡Claa! El señor de la colmena gritó de frustración al destrozar finalmente a un pigalisk mientras otros lo acosaban, manteniéndolo a raya mientras los Zerg reorientaban su ataque para atravesar esta última defensa antes de las cámaras de cría. Un cazador saltó sobre el señor de la colmena. Después de todo, un cazador era una variante de hidralisco diseñada para un rol similar al de un dimachaeron. Acabar con el líder enemigo. Por lo tanto, un señor de la colmena era para lo que había sido creado un cazador. En efecto, era una criatura formidable para tal tarea. Había permanecido invisible hasta el preciso instante antes de abalanzarse sobre el señor de la horda. Lanzó sus tentáculos y los apuntó a los ojos del señor de la horda, intentando cegar a la criatura líder tiránida. Sin embargo, el señor de la horda nunca estuvo solo. Justo cuando el señor de la horda detectó al cazador, una docena de genestealers de pura raza saltaron sobre él, derribándolo al suelo. De los alrededores aparecieron más cazadores, cada uno tan invisible hasta ese momento. Se encontraron con genestealers. Las garras de los genestealers eran afiladas y, aunque un cazador era más fuerte, rápido y letal en un combate individual, los genestealers eran numerosos.
7 cazadores fueron rodeados por casi 30 genestealers y se destrozaron entre sí en cuestión de minutos. Esta fue otra carta que el señor del enjambre perdió en este choque infernal de carne y garras. Cadáveres de ambas especies de enjambre se apilaban hasta 15 de profundidad mientras ambos bandos luchaban sobre las alfombras enteras de criaturas muertas. El señor del enjambre escaló un montículo que había construido con pigalisks, pero fue rápidamente atacado por una lluvia de espinas de 4 asesinos cerbero. Un muro de enjambres destripadores se alzó frente al señor del enjambre para proteger a esta criatura vital del ataque, mientras el señor del enjambre se agachaba y huía entre las filas de sus propias criaturas. Decenas de guardias de la colmena emergieron de agujeros en lo alto de las murallas y dispararon contra los Zerg con sus cañones empaladores con una precisión letal. Los asesinos cerbero respondieron al fuego, pero los guardias de la colmena eran demasiados y el resto de los hidraliscos, que sumaban un centenar, estaban ocupados enfrentándose a una oleada de ormagauns y termagantes liderados por 4 terbigones. Los terbigones eran la unidad principal del mecanismo de defensa de las naves colmena tiránidas, y merodeaban en grandes cantidades dentro de la nave principal. Si bien eran raros en las invasiones planetarias, los Zerg se toparon con varios cientos de ellos durante la primera hora, y estos encuentros aumentaron a medida que los Zerg se adentraban más en la nave colmena. Decenas de miles de termagantes surgieron de debajo de los terbigones, seguidos por un número aún mayor de ormagauns. Los Zerglings fueron superados por esta combinación, ya que su fuerza de combate y número eran similares a los de los ormagauns, pero no cuando se añadían los termagantes. Estos termagantes solían ser eliminados por cucarachas, infestados o hidraliscos, pero en comparación con las cucarachas o los hidraliscos, los termagantes superaban en número a las criaturas Zerg en una proporción de 50-1. De hecho, mientras una nueva oleada de hidraliscos, cucarachas y Zerglings emergía de los corredores aún abiertos, más termagantes les bloqueaban el paso con una avalancha de escarabajos perforadores lanzados desde sus armas perforadoras de carne. Por supuesto, los Zerg contraatacaron enviando Vanellings de una cepa especial. Estos Vanellings acorazados no solo saltaban sobre sus enemigos, sino que explotaban en una ráfaga de metralla. Cada fragmento estaba empapado en ácido y recubierto de una hoja psíquica en descomposición, capaz de atravesar fácilmente a la mayoría de las criaturas. Esta lucha se prolongó durante semanas. Porque una bestia desesperada es, sin duda, una bestia peligrosa. Incluso en la oscuridad de ser engullida, masticada, rota y agotada, la flota enjambre tiránida no fue devorada tan fácilmente. Los Zerg querían lo que había dentro de las cámaras de parto y a sus reinas Norn, y los tiránidos no los querían allí. Ambos lucharon y murieron, llenando el otrora enorme salón de cadáveres que se disolvían lentamente en los diversos ácidos que habían rociado. Los tiránidos intentaron absorber la biomasa para reproducirse y lograron reemplazar a bastantes criaturas. Sin embargo, la velocidad de reproducción, que debería haber sido suficiente para reconstruir ejércitos enteros, se había ralentizado debido a extrañas dolencias que perturbaban la concentración de la mente colectiva. Un poco de caos introducido en el orden. Y fue suficiente. Con el paso de los días, los Zerg fueron tomando el control de una parte cada vez mayor de la nave colmena. De hecho, la flota colmena estaba estacionada dentro de una nave Zerg, y los Zerg se habían preparado precisamente para este encuentro. Al cumplirse las 722 horas desde el inicio del enfrentamiento, los tiránidos comenzaron a menguar. Incluso su otrora poderosa fuerza, compuesta por un número infinito de criaturas, había disminuido y vacilado. Las reinas Norn se estaban quedando sin nutrientes, e incluso cuando la nave colmena comenzó a recurrir a sus reservas y a consumir sus propios órganos internos, seguían muriendo. Claro que, si hubieran tenido tiempo, no habría importado, pues muchas criaturas yacían muertas y apiladas ordenadamente en los pasillos que rodeaban las cámaras de parto. Sin embargo, la velocidad de reabsorción no podía compensar el gasto. Solo necesitaban un poco de espacio para empezar a digerir a esos Zerg y tiránidos muertos. El enjambre Zerg no mostró tal indulgencia. Esta fue, sin duda, la primera vez que la flota enjambre tiránida se vio superada en número. El enjambre Zerg seguía avanzando. No paraban de llegar, y en mayor número. El enjambre Zerg se adaptó, desplegó múltiples tácticas y armas, y continuó su ataque.
A las 788 horas, las paredes de quitina y hueso recién erigidas de la cámara de parto primaria estaban siendo perforadas. El señor de la Horda, herido y curado más de 50 veces en los últimos 32 días, se había retirado a esta cámara, donde las reinas Norn se acurrucaban juntas en su último y desesperado intento por mantenerse con vida. Estaban librando su última batalla, una situación que la flota enjambre tiránida jamás había enfrentado. Sin embargo, incluso la mente colmena estaba siendo atacada y se estaba debilitando. La mente colmena seguía siendo una mente colectiva creada a partir de miles de millones de criaturas conectadas en una gigantesca red de vínculos psíquicos. Era como una biocomputadora con una compleja red neuronal, si dicha red se basara tanto en conexiones psíquicas como físicas. Mientras el señor de la colmena y las reinas Norn estuvieron vivos, siguieron siendo los puntos focales que permitían a la mente colmena mantener su coherencia, pero sin los miles de millones de mentes diminutas que contribuían a su poder computacional, la mente colmena comenzó a debilitarse. Además, estaba siendo atacada desde el exterior. La mente colmena estaba siendo asaltada por algo similar a ella, pero de naturaleza más grande y singular. La mente suprema estaba invadiendo la mente colmena desde todos los ángulos, tanto física como psíquicamente. Si bien la mente colmena seguía creando capa tras capa de defensa, era cuestión de tiempo antes de que la mente suprema lograra penetrar el núcleo de lo que constituía la mente colmena. Nave colmena Omega Yggdrasil, nave insignia Zerg, ¿sabes? Esto me recuerda a una escena de esa película, ¿cómo se llamaba? Ah, Matrix 3. Donde defendían el hangar o algo así del enjambre de máquinas. Sí, esa es la escena que me recuerda. Murmuré mientras gran parte de mi atención seguía concentrada en un ataque psíquico masivo contra la mente colmena tiránida. Incluso con sus criaturas reducidas a apenas 1000 millones, la mente colmena resistía. Claramente, no se trataba de una simple mente colectiva que se habría disipado una vez aniquiladas sus criaturas. Si bien se había vuelto lenta, no había perdido nada de su potencia. Parecía haber acumulado y almacenado una enorme cantidad de poder psíquico de sus propias criaturas y de aquellas que había devorado. No es de extrañar que una mente así fuera lo suficientemente poderosa como para proyectar la infame sombra en la disformidad sobre una zona tan extensa. Sin embargo, ahora sabía que sus puntos focales eran las reinas Norn, que eran a la vez las criaturas que daban origen a los huevos y un importante nodo sináptico. Un pequeño fragmento de mi atención volvió a la escena. Mis Vanellings estaban siendo introducidos en un único agujero que mis criaturas excavaban en el lateral de la cámara de parto reforzada. La mente colmena había colocado rápidamente unas 100 capas de quitina y caparazón, además de docenas de duros huesos cristalinos, para tapiar la cámara. Dentro de ella, nacían nuevas criaturas para combatir la inminente inundación. Por supuesto, el resto de la nave colmena seguía estando controlada solo a medias por mi enjambre. Al fin y al cabo, aún quedaban unos 1000 millones de criaturas dentro de la nave colmena principal. Otras naves colmena se encontraban en situaciones similares, y sus reinas Norn menores también estaban resguardadas en cámaras reforzadas. Lo que yo quería era la reina Norn principal de la nave colmena principal. Probablemente era la madre de esta flota colmena en particular. El conocimiento genético que tendría bajo su piel era como 1000 regalos de Navidad recibidos a la vez. Estaba casi mareado de anticipación mientras más Vanellings se suicidaban contra el único agujero que se estaba perforando. ¿Tienes problemas, cariño? Mi mirada se posó en la imagen translúcida de mi querida consorte, Alena, la reina bruja, mi reina de las espadas. Ningún problema, mi reina. Todo fue como se esperaba y se había planeado. Solo quería saber si todo iba bien. Mi tarea está terminada. ¿Se han recogido y limpiado todas las piezas? Los ultramarines, al contar con refuerzos tan antiguos, no se esperaba que sobrevivieran, pero los demás no. No. Otros han sido debilitados por completo. De los muchos capítulos de la segunda fundación de estirpe ultramarina, solo unos pocos permanecieron cerca de ultramar, ahora hay menos. ¿Con cuál de ellos trataste? Los hijos de Orar han desaparecido, salvo una sola compañía que permaneció en Macrauge. El capítulo Génesis y los pretores de Orfeo regresaron a su planeta natal gravemente heridos, apenas 2 compañías cada uno. Los heraldos de ultramar han desaparecido, salvo unos 30 astartes que quedaron en Macrauge. Bien hecho. Con este plan, tanto el imperio como los tiránidos han sufrido, y nosotros cosechamos sus beneficios. Muchos mundos que una vez vaciamos por la fuerza pronto se repoblarán con enemigos del imperio, mi amor. ¿Sabes que al menos 19 flotas piratas orcas han regresado a su puerto de origen?
7 grietas disformes que hemos cerrado temporalmente están a punto de estallar. Flotas de asalto Drukari se están reuniendo desde su agujero en la telaraña, el infame Komorrag, y hay rumores de que Asdrúbal y su cabal del corazón negro han asaltado un mundo feudal cerca del borde de esa región desierta. Ah. Asdrúbal. Qué persona tan maravillosa nos honra con su visita. ¿Quieres que lo localice y vea si está dispuesto a charlar? Todavía no, querida. Ahora mismo estoy demasiado ocupada para ocuparme de los Aeldari, ni de los Drukari ni de los Asuryani. Pronto nos conocerán. ¿Y qué hay de los Necrones? Eso había logrado que mi atención, que se había desviado de la situación actual con los tiránidos, volviera a centrarse en ella. ¿Necrones? Creía que habíamos evitado tocar cualquier mundo Necron identificado. Nos perdimos uno, y un mundo tumba ha despertado. Está liderado por un señor Necron, pero no parece ser de particular importancia. Solo 3 guardias Lich lo defendían, incluso cuando levantó a varios miles de guerreros necrones para aniquilar al regimiento de la Guardia Imperial allí estacionado. Lo vigilaré. Una pequeña porción de mi mirada se separó y se dirigió hacia el mundo designado. Los imperiales habían llamado a ese mundo el mundo de Ordan, en honor a un sargento ultramarino destinado allí durante las primeras etapas de la Gran Cruzada. El sargento resultó gravemente herido en una batalla para conquistar el planeta y salvar a la población humana de su señor supremo orco. Al parecer, al no disponer de suficientes chasis de Dreadnought en aquel momento, Roboute Guilliman había dejado al sargento con un pequeño grupo de ultramarines, quizás su escuadrón y algunos sacerdotes del Adeptus Mechanicus. Era tradición de los ultramarines gobernar los mundos conquistados con eficiencia y autosuficiencia, tal como lo exigía su creador. De hecho, el sargento había gobernado el mundo como gobernador durante más de un siglo, convirtiéndolo en una poderosa estación de paso hacia una región de sectores llamada el Paso del Emisor, un corredor de regiones de disformidad relativamente tranquilas donde la característica más llamativa era que la mayoría de los portales de la telaraña Aeldar identificados en el área estaban completamente destruidos. Tras haber asimilado tanta información de todos los sectores, rápidamente deduje que el Paso del Emisor era, de hecho, un antiguo campo de batalla entre los Aeldari y los Necrones. La relativa paz en la disformidad se debía a 9 mundos y lunas con pilares Necrones que sobresalían del suelo. Así pues, este mundo de Ordan es un mundo imperial importante y bien defendido, un mundo capital del sector Plaustri. Sin embargo, también es el terreno de un mundo tumba Necron. Interesante. Mis ojos contemplaron el poderío militar del mundo. Este había contribuido a la defensa de Ultramar y Macragge, desplegando más de 11 regimientos ordanianos que sumaban alrededor de 2 millones de guardias imperiales bien equipados, con casi 600.000 auxiliares, 3.000 centinelas blindados y cerca de 600 tanques antiaéreos Hydra. Estos recursos se encontraban en reserva para el mundo, suministrados desde Ligtal, la luna menor de un mundo forja cercana, cuya defensa principal dependía del apoyo militar del mundo de Ordan. Un momento, esto podría convertirse en una amenaza. Este mundo era importante para mi plan estratégico en la región. Quizás la mayor amenaza a la que me enfrentaba en esta parte de la galaxia eran los ultramarines y sus numerosos capítulos sucesores. Además, casi 300 mundos más allá del antiguo reino de los 500 mundos de ultramar seguían bien atrincherados. Ese era el verdadero poder de Guilliman. Su organización y meticulosa logística habían propiciado que, tras 10.000 años, muchos de los mundos conquistados por su legión aún prosperaran. Claro que otros miles se habían derrumbado, caído o destruido de una u otra forma. Además, el antiguo dominio de ultramar, los 500 mundos, había tenido mejor suerte, con muchos mundos que seguían siendo altamente productivos, prósperos y bien defendidos. En mi intento por movilizar al imperio contra la amenaza de los tiránidos, despejé una vasta extensión del espacio alrededor de ultramar de enemigos del imperio. Por supuesto, esto no fue tarea fácil ni un plan a corto plazo. Sin embargo, les brindó a estos mundos la oportunidad de disfrutar de un respiro frente a las amenazas durante casi 2 décadas. Ese fue mi error, tal vez. No fue un error que el mundo de Ordan enviara semejante tributo a ultramar. Incluso después de enviar a más de 2 millones de soldados, los ordanianos no habían sentido temor ante las amenazas. Tenían una población de más de 5.000 millones de personas, bien educadas en numerosas escuelas donde el entrenamiento marcial era el núcleo de su currículo. Sus regimientos de la Guardia Imperial aún lucían los colores de los ultramarines en la hombrera izquierda.
Estos regimientos ordanianos, conocidos como los resistentes, contaban con una armadura antibalas especial, en la que su armadura de plastiacero estaba recubierta con una aleación especial de titanio y acero. Era una capa delgada, pero había aumentado considerablemente su esperanza de vida, permitiendo a los veteranos sobrevivir y liderar a sus compañeros más jóvenes. Durante mucho tiempo, los ordanianos lucharon contra los Eldar oscuros y los brotes esporádicos de necrones en el paso del emisor, donde se encargaban de la defensa. Por ello, modificaron y mejoraron sus armas para que fueran capaces de perforar armaduras y disparar andanadas contra los veloces guerreros Drukhari, adaptándolas a los cuerpos metálicos de los necrones. Si bien esto implicaba que sus cargadores de rifles láser se vaciaran más rápido, casi siempre contaban con suficiente munición. Otros mundos en el paso del emisor no habían sido tan prósperos ni tan bien defendidos, lo que había puesto a prueba a los ordanianos durante los milenios anteriores. Por lo tanto, no eran tan famosos como otras fuerzas del Militarum, como los Cadianos. Sin embargo, en esta región, constituían la columna vertebral del poderío imperial. Un mundo con condiciones de vida ligeramente superiores a las de la década de 1950 en la Tierra, pero con 5.000 millones de habitantes y unos 50 millones de guardias imperiales. Incluso con la mitad desplegada en otros mundos cercanos, aún quedan 20 millones de guardias defendiéndolo. ¿Y todo esto contra un mundo tumba Necron? Me lo pregunto. Sin embargo, no se podía permitir que este mundo se convirtiera en un pilar fundamental de la defensa imperial en la región, ni tampoco podía caer en manos de sus antiguos amos necrones. Esto está demasiado cerca de la bóveda del abismo. No puedo arriesgarme. Si Judanus llegara primero, bueno, eso sería interesante. Observé el mapa de la región y vi diferentes mundos rodeando esos sectores. Vi dos pequeñas tormentas disformes justo a las afueras del paso del emisor y una única puerta de la telaraña, por donde los Eldar oscuros se habían estado infiltrando. Además, ahora que tengo conocimiento de los pilones necrones, debo eliminarlos. Los necrones representan un riesgo demasiado grande para mis planes por el momento. Eran la antítesis de lo que yo tenía planeado. Capítulo 89. 899.748 M41. Segmento Última. Sector Plaustri. Sistema Arcanso. El acorazado imperial clase Oberon Poder Adamantino patrullaba los confines del sistema Arcanso con su pequeña flota de escoltas. Era una labor ardua, apenas reconocida pero necesaria. Sin embargo, era lenta. Las posibilidades de gloria eran mínimas. Así pensaba el capitán Hans Urmensch VI, quien desde joven había anhelado la gloria. Sus antepasados habían sido grandes capitanes que habían liderado el Adamant MiG durante 6 generaciones. Fue la indiscreción y la cobardía de su padre lo que había relegado a este viejo barco a tareas de patrulla, lejos de su flota original. Para ser completamente honestos, el capitán Hans Urmensch había sido un clon, al igual que el capitán actual. La clonación y la eugenesia no eran desconocidas, y este era un proyecto avalado por una estirpe de magos biologis para crear oficiales perfectos. El proyecto había comenzado hacía casi 700 años, según los registros. Por supuesto, los instigadores originales del proyecto habían perecido hace más de 400 años. Ahora solo queda el último tanque de clonación automatizado, que Hans tiene una última oportunidad de clonarse a sí mismo. Eso no iba a suceder. Hans había decidido no clonarse, sino que había encontrado el amor en la teniente Kanan Nerras, una gran mujer y una fantástica oficial de la Astra Militarum del planeta Ordan. Ella se había retirado y se había establecido en Arcanso Prime, un planeta agrícola de desarrollo moderado. Tuvieron 6 hijos. 2 varones mayores se alistaron en el programa de oficiales de la Armada Imperial, mientras que la hija mayor y el tercer varón fueron a Ordan para convertirse en guardias imperiales. Heinrich, el tercer hijo, era muy inteligente y además tenía una gran complexión física. Se convirtió en un Tempestus Scion y en oficial subalterno. Había visitado su hogar 2 veces, ambas en una misión defensiva en Aranso Prime contra una posible amenaza orca. Hans estaba muy orgulloso de su hijo y le había regalado una pistola automática de excelente fabricación. Era un arma pesada, con capacidad para 6 balas perforantes de gran calibre. Por eso a Hans no le importaban las aburridas patrullas. No había realizado un salto warp de larga distancia en casi una década. El viaje warp más largo había sido desde el sistema Arcanso hasta el planeta Ordan, ida y vuelta una vez al año, más o menos. Además, el paso del emisor era relativamente seguro en cuanto a turbulencias warp. Aún daba miedo, pero Hans mantenía un buen barco.
A diferencia de otros barcos de la Armada Imperial, el suyo era impecable. Sus equipos de limpiadores lo limpiaban continuamente, eliminando la suciedad, los mutantes y los herejes. Sus cubiertas inferiores eran como aldeas bien organizadas de casetas ordenadas, no los inmundos antros de escoria que había visto en otros barcos. Claro, gestionar a casi 100.000 tripulantes nacidos en el barco no era tarea fácil, pero Hans y su grupo de servidores, que había heredado, lo hacían bien. Después de todo, el Adamant-Migt era un buque importante. Era un acorazado de la clase Oberon, y aunque estaba siendo retirado del servicio, era una joya antigua encargada de la defensa del paso del emisor. La prosperidad y la productividad de la región no podían quedar desprotegidas, ya que abastecía a muchos mundos fuera de ella. Así pues, el comando del Segmentum había enviado al Adamant-Migt y al Wind of Flame, un acorazado de la clase Retribution, para defender la región junto con numerosas escoltas. Era una flota desequilibrada. 2 acorazados y muchas escoltas tapaban, por así decirlo, los 2 extremos de un túnel. El sistema Arcanso era el de ese túnel, pero importante porque estaba a solo 2 sistemas de la capital del sector, el mundo de Ordan. Por eso el mando de la flota se encontraba aquí, en Arcanso Tertius Alpha, la fortaleza de Ark, la luna rocosa del tercer planeta. Esta era la fortaleza desde la que se defendía el sistema. Estaba cubierta por más de 3.200 silos verticales de misiles, cada uno equipado con 6 misiles espaciales de largo alcance. Estos misiles podían recorrer hasta 100 millones de kilómetros sin guiado, aunque en tales casos su precisión disminuía. Por eso, el sistema Arcanso contaba con una serie de estaciones de guiado, que añadían otros 80 millones de kilómetros al alcance del misil y mejoraban su precisión. El hecho de patrullar los límites del sistema implicaba que se esperaba que Adamant-Migt relevara a la tripulación de larga duración de estas estaciones, que a menudo prestaban servicio a bordo durante 3 a 5 años. El capitán Hans reflexionó sobre la naturaleza de estas estaciones de defensa mientras su buque se alejaba de la estación 21, una de las estaciones exteriores. Esta era una estación de baliza de alerta temprana, armada con torpedos y baterías de lanzas. Capitán. Su primer oficial corrió hacia el capitán desde el puesto de comunicaciones. ¿Qué ocurre, comandante Urlich? Desde la estación 21 se emitió una señal de alerta repentina, señor. Se trata de una baliza automatizada de detección de largo alcance para detectar intenciones hostiles. Eso significaba que los servidores psíquicos a bordo de la estación 21 habían percibido tales intenciones. Den la alarma. Preparen todos los puestos de combate. Alerta a la fortaleza del arca de la situación. ¿Dónde están mis augures? Los psíquicos de sanciones se abalanzaron sobre el capitán Hans, preparados con sus tabletas y con guardias armados detrás, listos para volarles la cabeza si mostraban un comportamiento anómalo. Hablen conmigo, psíquicos. Hemos detectado una mente colosal en las afueras del sistema. Una voz aterradora compuesta de muchas voces. Busca algo, pero es sumamente poderosa. Teniente comisario. Hans observó al teniente comisario al mando de una pequeña guarnición de soldados de la Guardia Imperial de Ordania. Apenas 3.000 guardias, pero suficientes para sofocar pequeñas insurrecciones en las cubiertas inferiores. Los hombres están listos, capitán. Hacía tiempo que Adamant-Migt no libraba una batalla a gran escala más allá de unos cuantos orcos y Eldar oscuros. Los hombres no perderán la moral. Morirán antes de huir. Eso fue más una promesa que una afirmación de un hecho. Entonces, a sus puestos, teniente comisario. Fue en ese preciso instante cuando algo bloqueó la escasa luz del sol lejano. Todos los psíquicos, incluidos los navegantes, comenzaron a gritar. ¿Qué es eso? Todos abrieron los ojos de par en par cuando los ingenieros enfocaron con la cámara el enorme objeto que tenían delante. La nave Colmena Omega Yggdrasil se alzaba imponente ante el acorazado imperial y sus 15 escoltas. Era, en efecto, una monstruosidad colosal de tejido vivo y metal, más grande incluso que la luna de Rea. Su superficie era una masa de venas y tentáculos palpitantes, que se movían y ondulaban constantemente como si la propia nave estuviera viva. El tamaño descomunal de la nave era abrumador. La vasta extensión de su casco se extendía ante ellos, aparentemente interminable en todas direcciones. Su forma titánica estaba adornada con racimos de tentáculos retorcidos, cada uno rematado con un aguijón afilado como una navaja que brillaba amenazadoramente en la tenue luz del vacío. La inmensa mole del Yggdrasil se volvía aún más aterradora por su forma de moverse, pulsando y transformándose como una criatura viviente. Latía con una energía rítmica y orgánica, la esencia misma de la vida vibrando en sus venas.
Cada centímetro de su superficie estaba vivo, repleto de un ejército de criaturas Zerg que se movían al unísono, un mar de cuerpos quitinosos que cubría toda la nave. El vasto interior de la nave no era menos sobrecogedor. Los pasillos eran un laberinto de carne viva y tentáculos retorciéndose, las paredes vibraban con una red de venas que palpitaban con una energía vibrante. Los suelos y techos estaban cubiertos de una sustancia viscosa y resbaladiza que rezumaba y chapoteaba a cada paso. Los 12 enormes corazones de la nave eran un coro palpitante, masas vibrantes de tejido orgánico, rodeadas por un halo de energía resplandeciente que crepitaba con un poder sobrenatural. Era una entidad viva, que transportaba el alma misma de la raza Zerg, y palpitaba con un poder feroz e implacable capaz de sacudir los cimientos del universo. Las armas del Yggdrasil eran igualmente aterradoras. Su enorme fauce estaba repleta de hileras de dientes afilados como navajas, de cientos de metros de largo, que parecían más estalactitas y estalagmitas que dientes. Cada uno de estos dientes era capaz de desgarrar el blindaje más resistente. Dentro de la fauce misma se extendían tentáculos con aguijones para las presas más pequeñas que caían en su boca. Sus aguijones remataban con una toxina mortal que podía matar incluso a los enemigos más duros en segundos, y sus tentáculos podían atrapar naves enteras y reducirlas a polvo en un instante. Mientras la pequeña flota imperial se acercaba a la nave Colmena Omega, rodeada por las masas ingentes del enjambre Zerg, sabían que se enfrentaban a un enemigo como ningún otro que hubieran conocido antes. El Yggdrasil era una pesadilla viviente, una masa palpitante y retorcida de pura destrucción, y solo podían esperar sobrevivir a su furia. Nave Colmena Omega Yggdrasil, nave insignia Zerg. Contemplé toda la región que se extendía ante mí. Entonces dirigí mi mirada hacia un ser que no se parecía a ningún otro Zerg. Zakanun, buscas una oportunidad para demostrar tu valía. Para hablarle a la extraña amalgama de tu esencia y la de un marine espacial. Un señor de los marines espaciales del caos, mi amo. Somos más fuertes gracias a ello. Nos hemos convertido en uno solo, en una nueva criatura. No nos parecemos a ningún otro. Somos un jerarca con la astucia táctica de un señor del caos que ha luchado durante miles de años en una guerra interminable. Interesante. Esto resultaría interesante. Zakanun era, sin duda, algo nuevo. Sin embargo, su mente era poderosa. Aunque la corrupción del caos había sido purificada por completo por los cristales Kaidarin, y ahora sus poderes etéreos se alimentaban de 5 grandes cristales en su interior, la criatura era mayor que la suma de sus partes. Vestía lo que antes había sido una armadura Terminator. Sin embargo, el poder de los Zerg era tal que incluso esa antigua armadura se doblegó a su voluntad y se transformó, quizás de maneras aún más devastadoras que las que la corrupción del caos había provocado en el pasado. El grueso revestimiento de ceramita se había reforzado mediante el crecimiento de metal Protoss y la tecnología de revestimiento Terran, que reaccionó de forma reactiva, provocando daños parciales. La quitina Zerg rellenó los huecos donde antes había puntos débiles. Muy bien, Zeri. Gracias, maestro. Contaréis con una fuerza modesta. Un único leviatán y una flota de naves voladoras. De vosotros y de vuestra astucia táctica dependerá contener tanto al Imperio como a los Necrones. El objetivo, Grungy, es hacerles creer que estamos intentando conquistar, entonces es una distracción. Sí. Tengo algo entre manos. Le he dedicado mucho esfuerzo. Prefiero que ese esfuerzo no se desperdicie por culpa de unos cuantos humanos y máquinas averiadas. No te fallaré. Le entregué a Zakanun una esfera de poder resplandeciente. Esto es lo que buscabas. Los ojos de Zakanun brillaron. Sonreí. Tómala. Otra vida. Una oportunidad de no morir. Un atisbo de la inmortalidad que tanto anhelabas. Ya había almacenado el vínculo entre Zakanun y yo. Solo necesitaba suficiente poder y concentración para enviarme su esencia y así poder revivirlo. El orbe contenía ese poder y esencia para prepararlo por completo para la conquista que se avecinaba. Adelante, señor Zakanun. Recibirás como obsequio una pequeña estirpe propia para ayudar al ejército improvisado que has reunido. Mil gracias a Overmind por su generosidad al brindarme esta oportunidad. Zakanun se apartó y yo sonreía ante el giro de los acontecimientos. Esto promete ser interesante. Mientras purifico y devoro las flotas fragmentadas de Behemoth, esto debería servir de distracción para el Imperio y otros. No deben sospechar nada de mi objetivo, y mucho menos de Judanus y su ambición desmedida. ¿Acaso el traidor cree que puede vencerme? ¿Cree que puede traicionar el pacto que ha hecho conmigo? Ni hablar. 955.748 M41.
Segmento Última. Sector Plaustri. Sistema Arkanso. Arkanso Prime. Valle de Otsak. La imponente estructura de la nave clase Oberon, Adamant Mig, era ahora una cáscara hecha jirones, tambaleándose al borde de la destrucción. Sin embargo, la antigua embarcación se mantuvo intacta el tiempo suficiente para que pudiera llegar a tierra. El capitán Hans Wermensch IV se vio obligado a aterrizar, pero no sin antes conversar intensamente con el general Karl Gruenthal, comandante del regimiento ordaniano estacionado en Arkanso Prime. Karl, un hombre duro y rudo pero astuto, aparenta tener 50 y tantos años, aunque en realidad ronda los 80 gracias a un tratamiento de rejuvenecimiento. Ha sido un buen amigo de Hans durante las últimas 4 décadas, ya que ambos estuvieron destinados aquí. Juntos, resistieron 3 incursiones de la Waag Orca y 11 de la Drukari, además de una pequeña incursión del Caos. Ahora llegaba su mayor desafío. Karl le pidió a Hans que aterrizara y bloqueara la entrada del Valle de Otsak con la mayor parte de Adamant Mig en lugar de estrellarla contra la inmensa nave Zerg. Los Zerg habían acosado a la flota imperial hasta el planeta, aunque la enorme nave, del tamaño de una luna, no se movió. En cambio, había enviado una pequeña flota. Estaba liderada por una nave de mando de clase Leviatán, identificada por la Inquisición durante el reciente conflicto de ultramar contra los tiránidos y los Zerg. La nave insignia Zerg, un enorme Leviatán escoltado por una docena de portaaviones Behemoth más pequeños, había aniquilado a la flota imperial. Ahora, la flota Zerg sobrevolaba las colinas de Magnolia, una región minera escasamente poblada del planeta. Estaba ligeramente defendida contra ataques orbitales o aéreos, mientras que las ciudades de Arkanso Prime contaban con una sólida defensa de entre 20 y 60 cañones de plasma antiorbitales y numerosas armas antiaéreas. Al principio, por supuesto, los Zerg habían enviado un portaaviones Behemoth a la capital, Petra Mínima, pero fue derribado por la antigua red defensiva ultramarine, establecida por Roboute Guilliman cuando dirigió su legión ultramarine a través de este sector. Aunque el primarca solo había visto el mapa planetario en una pantalla holográfica y ni siquiera había aterrizado allí, había diseñado y colocado fortificaciones estratégicas. Este plan fue ejecutado por el sargento Ordan, quien llegó desde el sector vecino. Así, Petra Mínima fue originalmente una fortaleza, diseñada para convertirse en una ciudad fortificada, que protegía y a la vez era protegida por 5 ciudades fortificadas circundantes y numerosos pueblos en las vastas llanuras de Búfalo. Las llanuras de Búfalo eran una enorme cuenca rodeada de altas montañas, tan rocosas y difíciles de atravesar como los Alpes terrestres. Sin embargo, existían valles que permitían el acceso a esta región fértil y poblada. Al albergar a casi la mitad de la población mundial, las llanuras de Búfalo no debían ser penetradas, como coincidieron todos los comandantes. Por lo tanto, se construyeron fortalezas en estos valles, añadiendo así varias capas de defensa. Sin embargo, el Valle de Otsak era el más extenso y vulnerable. De él discurrían 6 ciudades amuralladas de Magnolia Hills y sus intrépidos mineros. Sin tales recursos, las fábricas de Buffalo Plains se detendrían. Además, Magnolia Hills contaba con la ciudad portuaria de Pines Bluff, el único puerto marítimo del continente principal capaz de construir y atracar los enormes buques que podían sobrevivir a los turbulentos océanos de Arkanso Prime. Mientras Adamant Mig bloqueaba el Valle de Otsak, el general Karl Gruenthal decidió lanzar una misión de refuerzo hacia Pines Bluff, rodeando Magnolia Hills hasta llegar a la taiga boscosa al sur. El único problema había sido una serie de sucesos extraños en el sur. En los últimos 2 años, las comisarías de las 4 ciudades forestales situadas al borde del inmenso y gélido bosque habían recibido una avalancha de denuncias de personas desaparecidas. Por supuesto, los funcionarios locales no reportaron marcas extrañas ni arañazos en las paredes. Al fin y al cabo, era imposible que un culto al caos estuviera creciendo en sus ciudades. Si así fuera, los comandantes imperiales, a salvo en las llanuras de Búfalo, habrían enviado bombarderos y tropas. Nadie quería eso. Quizás incluso más que los rumores de extrañas turbas que aterrorizaban las calles por la noche, o de multitudes de niños que sufrían las mismas pesadillas durante semanas. Los árboles marcados con sangre y estrellas de 8 puntas no alarmaban a las autoridades de esas ciudades. Ningún informe de tales cosas salía de la ciudad. Cualquiera que husmeara por allí desaparecía rápidamente. Fue entonces cuando el general Karl Gruenthal envió 20 valquirias repletas de ardilles de Ordan. A esto le siguió una columna de tanques y transportes blindados que habían sido enviados al sur para rodear a los Zerg que caían sobre Magnolia Hills. Ciudad de Perescott.
¿Así que este Zerg es una nueva raza alienígena que realmente causó estragos en los ultramar? Preguntó el sargento Kiel al teniente Horst. Sí, eso fue lo que explicaron en la reunión informativa de ayer. De hecho, hace apenas un año. Ni siquiera estoy seguro de cuándo. Ya sabes cómo son estas cosas cuando se viaja entre las estrellas, respondió Horst mientras jugueteaba con el gatillo de su motosierra. Bueno, yo no lo sé, teniente, y usted tampoco. Hemos ido y venido de Ordana aquí y nada más. Es cierto. Lo cierto es que necesitamos reforzar y mantener Pines Buff. Si nuestros enemigos toman la ciudad, se reduciría drásticamente nuestra capacidad para recibir recursos del extranjero a través del archipiélago, y sin esos recursos no podemos producir más que rifles láser y cañones láser. Un fallo de planificación de lo más estúpido, si me preguntas. He oído que los planes de Lord Gilliman no se llevaron a cabo del todo aquí en Arkansas Prime, susurró Kiel. A diferencia de nosotros en el mundo de Ordan, donde todas nuestras ciudades y pueblos están diseñados según su glorioso plan. Horst negó con la cabeza. No sé de dónde sacas todas esas tonterías. Claro que no todos los mundos tocados por el gran primarca azul podían seguir sus instrucciones. No todos tuvieron la suerte de contar con un maestro ultramarine como nuestro gran antepasado Ordan, respondió el oficial. Simplemente somos más afortunados que esa gente. Además, ¿acaso no has leído la historia? Arkansas Prime siempre ha sido un mundo agrícola, no un mundo agrícola propiamente dicho, pero sin duda productivo. Aún así, les falta mucha defensa. Miren estos campos. ¿No hay torretas defensivas ni nada en el camino? ¿Cómo se llamaba este pueblo? Preguntó Kiel. Prescott. Nombre raro. Son gente que se dedica a la tala de árboles. Se internan en los bosques profundos y oscuros durante semanas antes de regresar al pueblo. Es normal que sean un poco raros. Tengan cuidado con ellos. Siguen siendo simplemente agricultores. La ciudad amurallada de Prescott no resultaba impresionante para los habitantes del mundo de Ordan, ni siquiera para quienes habían vivido toda su vida en las llanuras de Buffalo y sus grandes ciudades. Eran pueblos antiguos con calles empedradas añadidas poco a poco a lo largo de muchas generaciones, sin un diseño central coherente. Sin embargo, la muralla siempre ha estado ahí, diseñada y construida hace casi 8000 años. Estas murallas eran de una antigüedad considerable y se extendían mucho más allá del límite de las casas más alejadas del pueblo. Si la situación en estas zonas siempre hubiera sido favorable, los pueblos se habrían desarrollado y construido según los planos antiguos. Sin embargo, hubo invasiones, incendios, guerras civiles y demás. Estos pueblos, conocidos como los pueblos del borde de los árboles, distaban mucho de ser seguros. Al menos Prescott tenía una muralla que desconcierta a cualquier constructor moderno con sus antiguas técnicas de construcción. Otras 3 ciudades fueron rodeadas por murallas en diferentes épocas, ninguna con más de 3000 años de antigüedad. La ciudad más occidental, Emerson, tenía una muralla de apenas 1000 años, y su deficiente construcción obligaba a la ciudad a invertir muchos recursos cada año para su mantenimiento. Silencio, estamos entrando en Prescott. Ojo. Esta gente de los aserradores no es muy amigable con los forasteros. Y somos unos auténticos forasteros. Exactamente. Los ordanianos tenían un aspecto sin duda diferente. El mundo de Ordan era el más rico de estos sectores, y su buena gobernanza había permitido una distribución relativamente equitativa de la riqueza. A esto se sumaba el hecho de que gran parte de los alimentos de Arkansas Prime eran comprados por los ordanianos para reforzar su presencia militar. El consiguiente excedente nutricional para los ordanianos había propiciado que los ordanianos ardíes fueran realmente robustos, además de más altos y de mayor complexión. Por supuesto, esto no sentó muy bien a algunos habitantes de Arkansas. Tal era el sentir en las regiones del sur, donde los inviernos fríos y duros habían endurecido los corazones de estas personas. 40 vehículos Chimera repletos de guardias imperiales desfilaron por la calle principal de Prescott, seguidos de 4 tanques Le Mans Rush. La retaguardia de la columna estaba formada por 6 Chimera, 2 Elyound y 4 tanques antiaéreos Hydra. El teniente Horst había detenido su quimera fuera de la muralla de la ciudad, ya que sus fuerzas debían construir un campamento en las afueras para que los nuevos refuerzos pudieran establecer allí su base. Bajo las órdenes de Horst, el sargento mayor Kiel envió a sus tropas a asegurar el perímetro. Los comisarios daban órdenes a gritos mientras los sargentos de cada escuadrón se colocaban en posiciones mirando hacia afuera de las murallas de la ciudad.
Una vez que sus 6 tanques Leman y 8 tanques antiaéreos Hydra se atrincheraron en posiciones fortificadas, los guardias transportaron sacos de arena para proteger estos vehículos estacionarios y convertirlos en torretas. 80 quimeras se dividieron en 2 largas líneas de murallas defensivas, creando 2 capas de protección contra los enemigos que avanzaban por 3 caminos en dirección al pueblo. Auge. La cabeza de Horst se giró instantáneamente hacia la explosión. Era del pueblo. Gritó alguien. Una alarma sonó en la cabeza de Horst. Tropas. Reúnan a las tropas y consíganme un operador de radio. Consíganme al capitán Ingolf, ahora. El capitán Ingolf era el líder de este batallón enviado al sur para reforzar el flanco de Buffalo Plains. También formaba parte de uno de los chimeras que entraron en la ciudad. ¡Boom! Uno de los tanques Leman Rus atrincherados explotó cuando se disparó un cohete desde la muralla de la ciudad. Emboscada. Traidores. Guardias. Formen líneas defensivas. Rugió Horst. Cientos de rayos láser salieron disparados desde las murallas, seguidos de una lluvia de proyectiles de artillería que cayeron sobre los guardias mientras estos aún estaban de espaldas. Señor, nos rodean traidores. De los bosques cercanos aparecieron vehículos, todos degradados y profanados con extrañas marcas y pieles humanas desolladas. Originalmente se trataba de guardias imperiales y sus vehículos. Al parecer, los pobres guardias imperiales murieron y sus armaduras fueron entregadas a estos traidores, cuya baja estatura hacía que la armadura ordaniana les quedara bastante mal. El fuego de los rifles láser cayó sobre los ardíes de Ordan, mientras buscaban refugio y protección tras sus quimeras. Con el fuego abrumador proveniente de las murallas y la emboscada en el bosque, los ordanianos quedaron atrapados en una trampa mortal. Las explosiones resonaron por todo el campo de batalla mientras más quimeras y tanques eran destruidos, y sus llamas proyectaban sombras que danzaban como espíritus vengativos. «Rechácenlos», gritó el sargento Kiel, mientras dirigía un equipo de volteres pesados para repeler el ataque desde los árboles. El rugido ensordecedor del arma detuvo momentáneamente el avance enemigo, pero era evidente que la situación se deterioraba rápidamente. Había enemigos por todas partes. Arkanso Prime se encontraba en el límite de la región y, por lo tanto, contaba con una importante fuerza de defensa planetaria. Si bien no estaban tan bien equipadas ni entrenadas como los Ordanian Ardíes, eran fuerzas suficientemente competentes. Sin embargo, ahora estas fuerzas de la PDF se habían vuelto traidoras y estaban destruyendo metódicamente los vehículos de la guardia, con tal precisión y con una maniobra de pinza tan bien planificada. El teniente Horst, con el rostro manchado de sangre por una herida leve de metralla, gritó a sus escuadrones restantes. Formen un perímetro. Detendremos a los traidores todo el tiempo que podamos. Operador de radio. Señal para extracción aérea. Señor. La comunicación por voz está siendo interrumpida. Esa fue una mala noticia. Al no poder contactar con el mando central, quedaron aislados. Además, el mando central enviaría más tropas hacia Petra Mínima. Estas columnas de socorro también serían emboscadas, y los traidores saquearían los lentos vehículos cargados de armas y municiones. La situación se volvió aún más desesperada cuando una visión monstruosa emergió de las puertas de la ciudad. Los traidores habían liberado un antiguo tanque que había permanecido inactivo en los búnkeres subterráneos de la ciudad, olvidado durante mucho tiempo pero ahora revivido. BRRRRRR. Los ojos del teniente Horst se abrieron de par en par cuando las puertas de la ciudad se abrieron con un crujido, revelando una máquina monstruosa como ninguna otra que hubiera visto antes. Era imponente, de silueta a la vez intimidante y elegante, y emanaba un aura de terror que le heló la sangre a Horst. El casco del tanque era ancho y bajo, lo que le confería una postura depredadora, como una bestia lista para abalanzarse. 2 cañones automáticos aceleradores acoplados dominaban su torreta, cuyos cañones mostraban señales de uso reciente. Parecían letales, capaces de destrozar todo a su paso. Los soportes laterales adicionales, equipados con vólteres pesados, sugerían una potencia de fuego aún mayor. Su armadura era un laberinto de placas angulares y ceramita reforzada, que parecían brillar con un tenue resplandor metálico. El color del vehículo era difícil de distinguir debido a las gruesas capas de polvo y hollín que lo cubrían. Bajo la mugre, se podían apreciar leves indicios de una pintura plateada y gris plomo. Había líneas diagonales amarillas y negras, visibles entre las grietas del espeso polvo y hollín que lo cubría por completo. Pero estos rastros estaban ocultos, y Horst no pudo asociarlo con ninguna facción conocida.
Para completar la inquietante escena, una serie de escotillas y ojos de buey, todos herméticamente sellados, dejaban entrever la presencia de la tripulación en su interior. Sin duda, guerreros curtidos en 1000 batallas de origen desconocido. El vehículo se movía con una sorprendente agilidad para su tamaño. Sus orugas aplastaban sin esfuerzo los escombros bajo sus pies, produciendo un gruñido sordo y retumbante que resonaba en el suelo y hasta en los huesos de Horst. Una sensación de pavor invadió a Horst mientras la bestia continuaba su avance. No lograba descifrar su propósito, pero una cosa estaba clara. Se trataba de un enemigo formidable, que representaba una seria amenaza para él y sus hombres. Que el emperador nos proteja. Susurró Kiel, la primera vez que Horst lo vio tan afectado. El tanque de batalla Sikaran avanzaba amenazadoramente, y sus cañones automáticos aceleradores gemelos comenzaron a zumbar con intención letal. Como si fuera una señal, los habitantes del pueblo, a quienes antes se consideraban aliados, emergieron de los edificios circundantes, blandiendo armas improvisadas y gritando cánticos heréticos. Sus ojos brillaban con un fervor que Horst solo había visto en los etarios más devotos. Formen filas. Láseres listos. Gritó Horst, tratando de reagrupar a sus hombres. Se oyeron los primeros disparos. El Sikaran disparó sus cañones automáticos, lanzando una lluvia de proyectiles que surcaron el aire. 2 chimeras a la izquierda de Horst fueron aniquiladas por el ataque, su otrora formidable armadura hecha jirones. Los gritos de los guardias en el interior quedaron ahogados por el eco de los estruendos. Kiel dirigió un pelotón, buscando refugio tras una estructura cercana. Volteres pesados, concentren el fuego en ese tanque. Apunten a sus orugas. Sabía que la armadura del Sikaran era casi impenetrable, pero su movilidad podía verse comprometida. Los rayos de los rifles láser surcaban el campo de batalla mientras los ardíes respondían, concentrándose en los traidores del pueblo que cargaban, cuyo fanatismo superaba su entrenamiento. La descarga inicial abatió a muchos, pero eran implacables, y por cada uno que caía, otros 2 parecían surgir. Se desató un combate cuerpo a cuerpo a medida que la distancia se acortaba. Los ardíes, con su mayor tamaño y entrenamiento, inicialmente llevaban la ventaja. Pero la enorme cantidad de habitantes del pueblo era abrumadora. Horst se vio envuelto en un combate cuerpo a cuerpo, su sierra zumbando mientras atravesaba a sus enemigos. El sol brillaba sobre las armas mientras el teniente Horst y el sargento Kiel se enfrentaban a un grupo enloquecido de aldeanos. Las armaduras ordamianas de segunda mano, ensangrentadas y desgastadas, que vestían los aldeanos, reflejaban la espantosa imagen de sus conquistas anteriores. Un habitante del pueblo se abalanzó sobre Horst, blandiendo un pico con furia descontrolada. El teniente lo esquivó con destreza, descargando su espada sierra en un rápido arco. Los dientes aserrados del arma alcanzaron el hombro del atacante, perforando la frágil armadura y penetrando profundamente en la clavícula. La sangre brotó a borbotones mientras el hombre se desplomaba, y su pico resonó contra el suelo. Otros 2 se acercaron a Kiel. Él se enfrentó al primero de frente, parando un hachazo con su hacha de combate antes de clavarle su pistola láser en el abdomen y disparar. El destello del rayo láser fue breve, pero el orificio resultante fue fatal. El segundo atacante intentó aprovechar la distracción momentánea de Kiel, blandiendo un cuchillo hacia su cuello expuesto. Pero Kiel fue más rápido, levantando su antebrazo blindado para bloquear el ataque antes de clavarle su hacha de combate en el esternón, partiéndole la caja torácica. La potente pistola láser de Horst cobró vida con un zumbido, disparando un proyectil cargado contra el muslo de un atacante que se aproximaba. El músculo y el tejido quedaron instantáneamente cauterizados, y el hombre cayó con un grito de dolor. La inercia lo hizo deslizarse por el suelo, dejando un rastro espantoso. A medida que más habitantes del pueblo se acercaban, Kiel se encontró espalda con Horst, su danza de combate sincronizada era testimonio de sus años luchando juntos. Una mujer de ojos desorbitados se abalanzó sobre Horst, con una pala afilada en alto. Horst la recibió, blandiendo su motosierra hacia arriba. La alcanzó en el abdomen, y los dientes giratorios destrozaron sus órganos internos antes de que se diera cuenta de lo que la había golpeado. Otro habitante del pueblo intentó sujetar a Kiel por la espalda, pero el experimentado sargento se agachó, blandió su hacha hacia atrás y golpeó la espinilla del atacante. El hueso se quebró con un crujido audible. Mientras el hombre aullaba de dolor, Kiel lo remató con un preciso disparo de pistola láser en la sien. A pesar de su entrenamiento y experiencia, el cansancio comenzaba a hacerse notar. Entonces, un intenso fuego de un equipo de volteres pesados arrasó con los enemigos que acababan de cargar, lo que le dio un respiro a Horst.
Desde su posición, vio a un valiente escuadrón de sus ardíes colocar cargas de fusión cerca de las orugas del Sikaran, en un intento desesperado por detener su avance. La explosión fue ensordecedora, levantando una columna de humo y polvo. Cuando el polvo se disipó, la oruga derecha del tanque estaba destrozada, pero aún seguía operativa, girando sobre la oruga restante para apuntar sus cañones a nuevos objetivos. Kiel y su escuadrón lograron eliminar a un gran número de habitantes del pueblo en su flanco. Pero un cohete perdido del Sikaran aniquiló a la mitad de su equipo, y la línea defensiva, antes sólida, comenzó a flaquear. En un intento desesperado, Horst reunió a algunos de sus hombres para un último asalto al tanque. Al grito de guerra al emperador, cargaron con granadas y bombas de fusión en mano. Lograron alcanzar al Sikaran y colocaron sus explosivos en su blindaje trasero. La explosión resultante sacudió el tanque, inutilizando algunas de sus armas secundarias, pero aún así, el tanque siguió adelante. Desde lejos, Kiel vio cómo la situación empeoraba. La fuerza combinada de los Sikaran y los enloquecidos habitantes del pueblo estaba diezmando sus defensas. Los ardíes lucharon valientemente. Cada soldado caído se llevaba consigo a muchos, pero la situación se estaba volviendo en su contra. Un cañón láser enemigo, ubicado en un edificio cercano, disparó contra uno de los tanques Leman Russ que aún quedaban en la formación de Horst. El tanque se incendió y su tripulación salió a toda prisa, solo para ser masacrada por los habitantes del pueblo. Horst, ensangrentado pero indomable, intentó reagrupar a sus hombres una vez más. Pero era evidente que la situación era crítica. El Sikaran, incluso herido, era una fuerza imparable, y la inmensa cantidad de habitantes del pueblo, impulsados por un fervor casi sobrenatural, resultaba abrumadora. Desde su posición, Kiel eliminó a algunos habitantes más del pueblo antes de gritar por su radio: «Retrocedan. A la posición secundaria. No podemos retenerlos aquí». Al oír la orden, Horst sintió una punzada de derrota, pero sabía que era la única opción. «Retirada. Fuego de cobertura. Retrocedan», gritó, con la voz ronca por la intensidad de la batalla. Los ardíes restantes, con sus rifles láser disparando sin cesar, iniciaron su retirada táctica. Dejaron atrás los restos humeantes de sus vehículos y los cuerpos de sus camaradas caídos, pero se llevaron consigo la determinación de luchar otro día. Mientras se retiraban, Kiel encontró a Horst en medio del caos. «Nos reagruparemos y planearemos nuestro próximo movimiento», gritó Kiel por encima de la cacofonía de la batalla. «Pero por ahora, debemos sobrevivir para luchar otro día. La ciudad portuaria de Petra Mínima. Es nuestra única salida», exclamó Kiel por encima del estruendo. Horst asintió, comprendiendo la veracidad de las palabras de Kiel. Su mirada se fijó en los restos humeantes del campo de batalla, testimonio de la ferocidad del combate y la tenacidad de los Ordanian ardíes. Volverían, y la próxima vez estarían preparados. Horst asintió, comprendiendo la verdad en las palabras de Kiel. Con el camino a Buffalo Plains bloqueado y el enemigo apretando el cerco, la ciudad era su única oportunidad. «Todas las unidades, retírense. Diríjanse a Petra Mínima». Una valiente retaguardia, liderada por el sargento Kiel, contuvo a los traidores el tiempo suficiente para que la mayor parte de los hombres de Horst se retiraran. Con cada segundo que pasaba, la línea vacilaba, hasta que finalmente Kiel dio la señal de retirada y su equipo abrió fuego en una retirada controlada. El viaje a Petra Mínima estuvo plagado de peligros. Se produjeron escaramuzas cuando patrullas traidoras los encontraron, pero los ardíes resistieron. Su determinación, unida a sus ventajas naturales, supuso un desafío formidable para el enemigo. Para cuando llegaron a las puertas de la ciudad, el batallón de Horst se había reducido drásticamente. Petra Mínima, una extensa ciudad portuaria, se alzaba imponente sobre ellos con altas murallas y artillería naval. Era un bastión, pero uno bajo grave amenaza. Se había corrido la voz sobre la proximidad de los Zerg, una amenaza alienígena que ya había devastado ultramar. Los preparativos ya estaban en marcha, las defensas se estaban fortificando y la flota del puerto se preparaba para un bloqueo. «Hemos estado huyendo demasiado tiempo», le dijo Horst a Kiel mientras inspeccionaban las defensas de la ciudad. «Aquí, en Petra Mínima, plantamos cara». Kiel sonrió y le dio una palmada en el hombro a Horst. «Los traidores se arrepentirán del día en que se cruzaron con los ardíes del mundo de Ordan». Horst asintió con la cabeza, con la mirada fija en el horizonte, donde parecían acumularse nubes oscuras. La tormenta, en forma de los Zerg y los traidores, se avecinaba. Pero también lo hacían los defensores de la humanidad, listos para enfrentarlos de frente. El cielo humeante sobre Perescott presagiaba el caos que asolaba la ciudad.
Donde antes reinaban la camaradería y las conversaciones joviales, ahora solo resonaban las risas de los locos y los corruptos. En el centro, se formaba un portal grotesco de energía arremolinada, cuya sola presencia distorsionaba y contaminaba el aire. Los sectarios danzaban frenéticamente a su alrededor, sus cánticos alcanzando un crescendo ensordecedor. En medio de los sectarios se encontraba el psíquico, cuyo cuerpo palpitaba con una energía antinatural y cuyos ojos brillaban con una luz etérea. A su lado, el forjador de la disformidad Caronax, con su formidable armadura de marine del caos que parecía alienígena en este escenario, permanecía impasible, supervisando el ritual. Su presencia era un crudo recordatorio del poder letal de las fuerzas con las que estaban jugando. Cuando los cánticos alcanzaron su punto álgido, el psíquico comenzó a convulsionar violentamente, y arcos de energía disforme brotaron de su propia piel. Caronax observó impasible cómo la energía del portal comenzaba a absorberla, drenándola, hasta que, con un último grito, el psíquico explotó, dejando solo cenizas a su paso. Desde el portal, la silueta de una figura gigantesca comenzó a tomar forma. Apareció la sombra de la imponente figura del señor de la guerra Lanxaxtus, el hueso de hierro, cuya armadura estaba adornada con las marcas de incontables batallas, y cuya presencia infundía respeto y temor de inmediato. El portal no bastó para honrar este mundo con tal presencia. Así que, en su lugar, se materializó un selecto grupo de guerreros de hierro, entre ellos Uexan el de la estructura de acero, el lugarteniente de confianza del poderoso forjador de guerra. Saludó a Caronax con un asentimiento, mientras sus ojos fríos y calculadores analizaban la escena. Caronax, el forjador de la disformidad, comenzó Uexan, con voz cargada de autoridad. Veo que te has mantenido ocupado. Caronax hizo una leve reverencia. Uexan, siempre es un placer. El psíquico era débil, pero cumplió su propósito al traernos hasta aquí. Uexan observó los restos del psíquico ahora muerto. Siempre lo son, comentó con frialdad. ¿Y la emboscada? Éxito total. La Guardia Imperial local fue tomada por sorpresa. Sin embargo, su retirada es preocupante. Han huido, informó Caronax. Los labios de Uexan se curvaron en una sonrisa divertida. No es propio de ti soltar a una presa. Caronax le devolvió la sonrisa. No conocemos este mundo, y nuestra llegada aquí fue pura casualidad. Necesitábamos información y el caos del conflicto. Parece que se está gestando otro conflicto en este mundo. Nos deleitaremos con él. En efecto, amigo mío. Aplastaremos a estos patéticos imperiales y convertiremos este lugar en una fortaleza de hierro y sangre. Excelente. Por cierto, he oído noticias extrañas en la disformidad. ¿Ah? ¿Qué te susurra al respecto el tumor maligno en tu cerebro? Kadam, el forjador de la disformidad que se había aliado con el deshonrado Ashzan el hereje, se dirige hacia aquí. Los demonios han estado susurrando sobre un nuevo poder que surge en busca de algo terrible de lo que los demonios no hablarían. Uexan hizo una pausa. ¿Ashzan, acaso no se unió a las filas de un antiguo lealista? Creo que sí. ¡Qué insensatez! Por otro lado, no nos faltará nada, hermano. Hierro en nuestro interior. Sin hierro. Hora, desconocida. Segmento última. Maelstrom. Diamond World, Zenkaar. El mundo demoníaco Zenkaar vibraba con una vida antinatural propia. Antaño un orgulloso mundo fortaleza de la Guardia Imperial, ahora se erigía como un sombrío testimonio de los poderes corruptores del caos. Agujas retorcidas se alzaban hacia un cielo que era un caleidoscopio siempre cambiante de tonos ominosos, desde el rojo sangre hasta un verde profundo y enfermizo. Ya no resonaba con el paso de las botas de la Astra Militarum. Ahora, retumbaba con el estruendo de la maquinaria y los gritos desesperados de almas atormentadas. Desde la órbita, se divisaban vastas estructuras biomecánicas que salpicaban el paisaje calcinado, como tumores malignos. Eran las fábricas de Zenkaar, donde el Mechanicum oscuro, con su insidiosa pericia, llevaba a cabo su impía labor. Allí, los humanos, cultivados en enormes tanques y privados de su libre albedrío, trabajaban día y noche. No nacían, sino que eran fabricados. Su existencia se limitaba a los oscuros recovecos de las minas o a los claustrofóbicos interiores de las fábricas. Su vida era una monótona sucesión de trabajo y agotamiento, desprovista de esperanza. Sin embargo, estas fábricas no se dedicaban únicamente a la minería. Algunas funcionaban como laboratorios grotescos, donde se llevaban a cabo los experimentos más atroces. Fabius Vile, el retorcido boticario de los hijos del emperador, tenía un interés particular en Zenkaar. Con la ayuda del Mechanicum oscuro, buscaba perfeccionar su arte de manipulación corporal.
Los humanos creados en laboratorio eran los sujetos perfectos para sus oscuras aspiraciones. Reestructuró sus fisiologías, transformándolos en grotescas parodias de la forma humana, fusionando carne con máquina, convirtiéndolos en abominaciones de la naturaleza, que no servían a ningún dios más que a los retorcidos deseos de sus creadores. El aire de Zencaar estaba impregnado de una mezcla de humo, gases tóxicos y una palpable sensación de desesperación. Las nubes se agitaban constantemente, un torbellino de oscuridad interrumpido solo por ocasionales arcos de relámpagos disformes. Era un mundo devorado por el caos, donde la esperanza era una palabra olvidada y el sufrimiento una constante eterna. La atmósfera áspera y palpitante del mundo demoníaco Zencaar parecía retorcerse en respuesta a la concentración de poder. De su terreno siempre cambiante emergía un trono de obsidiana, con Lord Judanus sentado en la cima, contemplando a sus señores de la guerra, su forma transformándose y distorsionándose con energía pura. Ante él, dispuestos en semicírculo, se alzaban los formidables líderes de su ejército, cada uno de ellos irradiando un aura de malicia. Cada caudillo ejercía su poder sobre incontables guerreros, habiendo participado en innumerables batallas y arrebatado millones de vidas. Lord Judanus alzó la mano, haciendo un gesto a la boticaria Lilgad para que se acercara. La berserker de Corne, una brutal contradicción entre destreza salvaje e intelecto escalofriante, dio un paso al frente. Señores de la guerra, comenzó Judanus, con la voz resonando como un trueno, ha llegado el momento de buscar al espíritu del Fénix. Los murmullos se extendieron entre el grupo. Algunos ni siquiera habían oído hablar de tal artefacto. Unos pocos sí, e incluso para quienes conocían tales secretos, ese nombre era más un mito que una realidad para la mayoría. ¿Para esto nos habéis apartado de nuestras conquistas, para contarnos un cuento de hadas? Se burló el capitán Laros. La mirada de Judanus lo silenció. Tan poderoso se había vuelto Judanus que Laros ya no podía desafiar a su nuevo amo. Era porque Laros ni siquiera podía pensar en desafiar a 4 príncipes demonio diferentes y derrotarlos, arrancándoles el corazón y el cráneo. Judanus lo había logrado con éxito, ganándose así el respeto que merecía por su poder. No es ningún cuento, Laros. El espíritu tiene el poder de remodelar el cosmos a nuestra imagen. ¿Y por qué deberíamos seguirte en esta locura?, preguntó Lord Desalk, con un tono de voz que denotaba el acento característico de Slaanesh. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Judanus. Porque, Desalk, con el espíritu, la galaxia se inclinará ante el caos, sin oposición y eternamente. Una oscura excitación se apoderó de los caudillos. Judanus continuó. Para alcanzar al espíritu, primero debemos romper las defensas que los dioses del caos le han impuesto. Y para ello, necesitamos las 8 llaves esqueleto de la pesadilla prohibida. Lilgad, siempre bien preparada, desveló una vitrina que exhibía 6 llaves ornamentadas, cada una más aterradora que la anterior. Tenemos 6, declaró Judanus, y sé dónde están las 2 últimas. La 8ª llave se encuentra en el mundo de Ordan, protegida por los pilones necrones. El Lord Terminator Adravan habló. El mundo de Ordan está protegido. Los pilones allí debilitan nuestras fuerzas. Lo mismo ocurre en Cadia, que ni siquiera el señor de la guerra pudo penetrar, todavía. Judanus asintió. Sí, en efecto, esa tecnología alienígena es poderosa. Sin embargo, no todos dependemos de los demonios y los poderes del caos para ganar guerras. Quizás sea necesaria una invasión física. Los demás asintieron, pues todos ellos eran poderosos señores de la guerra capaces de conquistar mundos enteros. Existen otros desafíos, pero con las 4 anclas del caos, señaló 4 cristales oscuros que flotaban a su lado, cada uno palpitando con malevolencia, disminuiremos nuestros obstáculos. ¿Y una vez que tengamos las llaves?, preguntó el forjador de la disformidad Cascand, ansioso por la batalla. La voz de Judanus se tornó sombría. Necesitaremos las garras relámpago de Conrad Curze y el pecio espacial Uteros Dolore para atravesar las 7 puertas de la perdición sin sufrir daño alguno. Las demás naves deberán esperar fuera de las puertas, para que no sean aniquiladas por los innumerables artefactos y el acoso de los demonios allí colocados por los 4 dioses. Y entonces, en el pozo infinito, debemos enfrentarnos a la Tetracolasia. ¿Habían oído ese nombre? Eran rumores, por supuesto, pero se trataba de leyendas sobre antiguos grandes demonios que habían combatido contra los dioses Eldar y el mismísimo emperador. La sola mención de los 4 grandes demonios hacía estremecerse incluso al caudillo más curtido. ¿Quién irrumpirá en el mundo de Ordan?, preguntó Judanus, recorriendo con la mirada a la asamblea.
Lord Ashzan, dando un paso al frente, con su armadura que reflejaba la fría eficiencia de los guerreros de hierro, respondió. Mis santificadores negros se encargarán de la tarea. Estableceremos una cabeza de puente y recuperaremos la llave. Judanus sonrió y dijo. Muy bien, Ashzan. Pero recuerda, esto no es una simple conquista. Si fracasas, mi ira caerá sobre ti. Ashzan asintió con determinación en la mirada. Al concluir la reunión, los señores de la guerra se prepararon para la inminente contienda, conscientes de que lo que estaba en juego era más importante que nunca. La galaxia se encontraba al borde de una convulsión, y las fuerzas del caos se congregaban para su empresa más ambiciosa hasta la fecha.